Buenas tardes, vamos a seguir nuestro estudio bíblico y ahora pasamos al capítulo número 4 de Primera de Corintios. Primera de Corintios número 4, iniciamos en los primeros versículos. Los primeros dos versículos dicen, o sea, 1 y 2, dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Bien, esto viene a consecuencia de lo que venía exponiendo el apóstol Pablo anteriormente, hablando precisamente de los problemas que estaban en la iglesia y estos desórdenes que se tenían, de que unos decían que eran de Pablo, otros de Apolos y ese tipo de cosas. Entonces, el apóstol Pablo ya está dando sus conclusiones al respecto y este es el capítulo 4. Es muy importante, dice ciertas cosas bastante importantes que vamos a ponerle atención. En primer lugar, estos dos versículos. Así que téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso es a lo más que puede aspirar un creyente, lo cual es obviamente su mayor honor, su mayor propósito y sentido. Vale la pena notar el que en el capítulo 3 se menciona a los creyentes precisamente como niños, como plantas en su crecimiento, etcétera, pero en este versículo ya se toman como servidores, es decir, y tal como lo vemos expuesto eh, a lo largo del Evangelio, de que en realidad el niño, el hijo, es el heredero, por ende tendría que ser el mayor. Pero en el Evangelio, en el reino de Dios, el verdadero mayor es el siervo. Es decir, el niño, el hijo, el heredero, llega a crecer tanto, llega a desarrollarse tanto que entonces se convierte en un siervo de Dios, en un siervo para Cristo. Mientras mejor sirva a Cristo, mientras más se entregue a Cristo, mientras más se llene de Cristo, mientras más se someta a Cristo, el creyente entonces irá mejorando en su crecimiento, en su desarrollo y por supuesto en su servicio a Dios. Es decir, le es más útil a Dios, es lo más importante. Somos servidores de Cristo. Es decir, la cabeza es Cristo, quien tiene el propósito es Cristo, quien tiene el plan es Cristo, quien tiene el sentido es Cristo, así que no nos desviemos de eso. Nosotros solamente somos colaboradores de Él, nosotros solamente somos servidores de Él y administradores de los misterios de Dios. Muy importante esa frase, administradores de los misterios de Dios. Como veníamos mencionando, tenemos que tener cuidado, especialmente al ser maestros, al ser predicadores, al tener parte del pueblo de Dios y ser administradores de ese pueblo y de su crecimiento, tenemos que tener cuidado. ¿Qué tipo de alimento necesita? ¿Necesita leche espiritual? ¿Necesita vianda espiritual? ¿Qué tipo de cosas necesita? Y es por eso que el creyente es muy importante cuando ya llega a servir, tiene que saber administrar lo que sabe, saber administrar lo que tiene y, por supuesto, a quién dárselo, qué edad, llamémosle así, espiritual tiene esa persona y qué es lo que necesita en ese momento. Muy importante, somos administradores de Dios. Además, es importante también mencionar el hecho de que somos administradores para los inconversos. En cuanto a los inconversos, ya sabemos que no entienden la doctrina. El apóstol Pablo también lo expone, capítulo 2, de que se tiene que entender espiritualmente. Así que aquel que no ha recibido el Espíritu Santo no tiene ese nuevo nacimiento. Entonces, se le va, ¿para qué se le va a entregar las cosas espirituales? Es decir, no lo va a entender, sin importar qué, no lo va a entender. Ahora, esto de administradores no solamente compete a la palabra de Dios, la palabra de Dios ciertamente es lo más importante, pero administradores de Dios en este mundo, en esta tierra, tenemos que entender que tiene que ver con el pueblo de Dios, es decir, qué tipo de alimentos se les está dando, cómo les estamos ayudando a su crecimiento y desarrollo. El pueblo de Dios hay que cuidarlo, no destruirlo, no aprovecharse de él. De eso también nos habla la Biblia bastante, pero también incluso de las cosas que son de Dios, las cosas físicas, las cosas elementales, incluyendo el dinero. Somos administradores de esas cosas. Aquel que es siervo de Dios ha sido puesto para ser también administrador de las cosas de Dios. Los misterios de Dios, pues obviamente son la palabra, son esta doctrina especial. No es que sean misterios ocultos, no son cosas oscuras, sino que los misterios son cosas que uno no sabe. En el caso de Dios y en el caso de las cosas de Dios son las cosas que yo ahora no sé y bueno, ahora lo estoy recibiendo porque estoy recibiendo los misterios de Dios.
y ahora ya me son revelados a mí en lo particular. En el caso del apóstol Pablo, pues es muy claro, lo ha repetido, lo hemos visto en Romanos, lo hemos visto en Gálatas también, que el apóstol Pablo recibió directamente de Dios este misterio. Es por eso que tuvo sus visiones. Él recibió directamente este misterio, por lo cual él menciona que es un misterio escondido desde antes de la fundación del mundo. Ahora ha sido revelado en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto por medio de sus apóstoles. Entonces, es una misión muy importante y es la misión más importante a la cual el creyente puede aspirar. Ser un siervo de Cristo y un administrador de los misterios y de todos los bienes de Dios. Pues al final no se trata solo de administrar los misterios de Dios, sino de todos los bienes de Dios, de todo lo que es de Dios, de todo lo que le pertenece a Dios. Ahí es donde el Señor nos pone. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores. Ahí está. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Quién requiere eso? Dios. Tenemos que entender eso. En primer lugar es Dios. Dios nos va a juzgar. Dios nos va a llamar, Dios nos va a poner delante, enfrente de Él y entonces nos va a demandar cuentas. Y lo dice precisamente el Señor también en varias de sus parábolas y en varias de sus frases. Se requiere de los administradores que cada uno, perdón, sea hallado fiel. Esa palabra es importantísima, fiel. La fidelidad. No se trata solo de ser siervo de Cristo, no se trata de solo llamarse siervo de Cristo, sino se trata de ser fiel. Está bien, llegué a ser siervo de Cristo. Bueno, ahora soy fiel. Esa es la pregunta y ese es el problema. Entonces la fidelidad es el verdadero problema, es la situación a la cual debe enfrentarse el creyente de mantenerse fiel en todo momento, en toda situación, hasta llegar, obviamente, hasta la presencia de nuestro Señor, que es precisamente las palabras que nos da el Señor. Esto es lo que tiene que evocarnos. Cuando el Señor pide y da cuenta de tu mayordomía y lo expone en los evangelios. Él dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esto está en las parábolas del Señor Jesucristo y precisamente nos llama la atención que es la fidelidad. Entonces, esa es la pregunta de cada creyente, especialmente de quienes sirven. ¿He sido fiel? Ese es el problema, ese es el conflicto. El conflicto no son los insultos, los golpes, los problemas, eh, si me quieren, si no me quieren, si me aceptan, si no me aceptan. El problema es la fidelidad. Es decir, el siervo de Dios es siervo de Dios, no del mundo, no de los hombres. Servimos a los hombres, ¿por qué? Porque es la voluntad de Dios. Y que les sirvamos con lo que Dios quiere, no servirles con lo que a ellos les gusta. Muy importante que venimos viendo todo esto y el apóstol Pablo está exponiendo esto, a pesar de ser un caso en la iglesia de Corinto, pero estamos viendo características importantísimas para un siervo de Dios. Es decir, estamos viendo desde el punto de vista del crecimiento. Todo nuevo creyente que tiene que hacer, crecer, nutrirse, ser alimentado, recibir alimento, buscar el alimento e ir creciendo. Va creciendo y entonces ¿cuál es el propósito? Que se convierta en siervo. Siervo de Dios, administrador, administradora ¿de qué? De los misterios de Dios y de los bienes de Dios, en realidad. Pues el Señor no solamente nos pone bajo los misterios o sobre los misterios, sino también sobre todos sus bienes. El punto es que, ¿qué es lo que se requiere de nosotros? ¿Qué es entonces lo que debemos ser y hacer? Permanecer fieles, permanecer firmes. Entonces el mundo vendrá con ataques, el mundo vendrá con problemas, el mundo vendrá con falsas doctrinas, el diablo también. Adentro de la misma iglesia se levantarán conflictos, infidelidades, traiciones y diferentes cosas. Ahora, ¿qué es lo que se requiere? Fidelidad, fidelidad. Muy importante esto, ya que es algo que vemos en los siervos muy a menudo. Bueno, supongo que porque somos de estas generaciones y supongo que a lo largo de todas las generaciones de la iglesia se dio esto. Pero no, tal vez pónganse a pensar en estos cantantes, en las personas que tienen un cierto renombre y que pues se han ido desviando de la palabra, de la fe, de la verdad, se han inclinado bastante al ecumenismo y a diferentes cosas, a diferentes falsas doctrinas y situaciones. ¿Qué pasa? Que empezaron bien. Ese es el problema, que empezaron bien. Pero empezar bien no es una seguridad de que van a terminar bien. Empezar bien no les avala
y les califican como buenos en toda situación y en toda forma de mala doctrina y de malversación de la verdad y de la administración que tienen que cumplir hacia Dios. De hecho, la idea es de que empiecen bien y empiecen y sean fieles y busquen al Señor y amen al Señor con todo su corazón. No entiendo por qué se desvían con el paso de los años. Bueno, es importante entender que es con la situación de la vida, con la situación del mundo, con los anhelos y los apetitos del mundo, con eso de enredarse en deudas, en situaciones, en responsabilidades, en llenar las iglesias, como tengo que llenar mi iglesia, entonces la tengo que sacrificar el amor a la doctrina o ciertas situaciones, ciertos pensamientos y tengo que hacerme al mundo. Hacerme al mundo para que al mundo le agrade. Entonces, así viene más gente, se sostiene la iglesia, mantienen mi iglesia y todo lo demás. Es decir, estos son fenómenos que se dan. ¿Y qué es lo que se pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que acontece entonces? Se va sacrificando la fidelidad. Ese es el gran problema y ese conflicto. La fidelidad se va sacrificando, la fidelidad se va corrompiendo y entonces ya llega a ser un siervo de Cristo infiel. ¿Será que es lo que pasó con Judas? Bueno, no vamos a entrar al tema de Judas, porque de hecho Judas, recuerden que incluso fue profetizado, pero no vamos a entrar a eso, pero consideremos cómo van muchos siervos de Dios, especialmente los que terminan muy mal, y ellos muchas veces empiezan bien. Muchas veces tienen buena doctrina, salen de buenas iglesias, tienen buenos pensamientos, tienen buenos deseos, pero después se dejan llevar y arrastrar por las corrientes del mundo, por las falsas doctrinas, por las mentiras, por el ecumenismo, por el dinero y por todas esas cosas. Y por supuesto, terminan mal vendiendo su fidelidad o como lo hizo Esaú, ¿no? Vendiendo su primogenitura. Básicamente es la misma historia. Entonces, si yo soy siervo de Cristo, soy fiel. Si soy administrador de las cosas de Dios, es decir, Dios nos entrega bienes, Dios nos entrega de sus posesiones. Más o menos es el principio de la familia. La familia no es propia, personal, de la persona, de la madre o del padre. De hecho, es de Dios. Y ellos son administradores, son bienes de Dios, de hecho también. Entonces, ¿han sido fieles? ¿Han sido correctos delante de Dios? Pues en todo este sentido seremos juzgados y precisamente es de lo que habla el apóstol Pablo más adelante en los siguientes versículos. Versículo 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Este versículo me llamó la atención, el versículo 4 me llamó la atención ya que y revela ciertos principios que no necesariamente tienen que ver con lo que Pablo está hablando acá, el hecho de que él sea juzgado, sino el hecho de sentirse justo porque mi conciencia no me dice que tenga algún mal. Es decir, como dice acá, porque aunque de nada tengo mala conciencia, es decir, vemos en el mundo a tantísimas personas que no tienen mala conciencia. O se han tapado o se ha endurecido tanta su conciencia, se ha vuelto tan de piedra su conciencia, pues que no tienen mala conciencia. Ahora, ¿qué dice el apóstol? No por eso soy justificado. Muy importante, ¿será que los creyentes, por qué saben que son justos? ¿En qué basan su justificación los creyentes? Bien, entonces la buena conciencia o la mala conciencia, y de hecho viene también a exponerlo en el versículo 5 algo muy interesante sobre la mala conciencia. Tener buena conciencia no significa que soy salvo, que soy justo. Y tener mala conciencia, pues no sabemos exactamente qué tan mala o qué tan manchada está nuestra conciencia. Muy importante que el apóstol exponga esto, ya que lo habla precisamente sobre él, sobre su vida. Pero yo veo que hay muchísimas personas que no tienen mala conciencia hacia Dios, no están buscando a Dios, no están perseverando y sienten como que no necesitan a Dios o que todo está cabal delante de Dios. Y eso que no conocen a Cristo. ¿Cómo es posible que no tengan mala conciencia si no conocen a Cristo, si no buscan a Dios? Bueno, no por eso son justificados. A veces, y bueno, no sé qué tanto han evangelizado, a cuántas personas le han hablado de Cristo, pero muchas personas dicen es que es buena persona. También cuando viene el suceso del fallecimiento, ¿no? Es que era buena persona. Como era buena persona, de seguro se fue al cielo. Como era buena persona para usted, como era buena persona para el mundo, pero no era buena persona para Dios. Y el hecho de no tener mala conciencia no significa que uno sea justo. Uno es justo y de hecho es la única forma de justificarse, lo que vimos en Romanos,
la justicia de Dios que trajo al mundo por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única forma de justificarse. De ahí, si usted piensa tener alguna otra justicia, no la tiene. No tiene ninguna justificación. Pero la mala conciencia es lo que resalta en este versículo y va a resaltar más todavía en el versículo 5. Dice el versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Muy interesante ese versículo. El apóstol Pablo está hablando del juicio, está hablando de ciertas cosas malas que pasaban en la iglesia de Corinto y está mencionando, bueno, nosotros como creyentes, de hecho, deberíamos aprender a juzgar, porque es lo que nos va a tocar en la eternidad, juzgar. Aprender y ver cuál es el camino correcto, el entregar el evangelio, el entregar la verdad de Dios precisamente a esas otras generaciones y creaciones de Dios que por la eternidad vivirán en ese reino perfecto de Dios. Dios nos ha puesto como jueces en esa eternidad gloriosa. Por eso dice el apóstol Pablo, nosotros debemos aprender a juzgar, debemos aprender a entender, debemos aprender a resolver los asuntos y los problemas. Pero me llama la atención cómo el apóstol Pablo nos empieza a hablar sobre el final de nuestras vidas. ¿Qué va a pasar al final de nuestras vidas? Al final de nuestras vidas lo que va a suceder es que nos vamos a encontrar con el Señor. Al final de nuestras vidas lo que pasará es que veremos al Señor y del Señor lo que vamos a ver en primer lugar es el juicio. No sé si habrá un abrazo, no sé si habrá un beso, no sé si habrá algunas palabras de alegría, pero en primer lugar sí sé que da cuenta de tu mayordomía. Eso es lo que nos va a decir el Señor Jesucristo, en primer lugar. Ahora, delante del Señor Jesucristo, aunque en esta tierra, en esta vida y ante cualquier persona y en cualquier situación, incluso a nosotros mismos, nosotros ponemos excusas, decimos esto, nos desmentimos a nosotros, le mentimos al mundo, le mentimos a la gente. El gran problema es que delante del Señor Jesucristo no podremos mentirle. ¿Qué dice? Manifestará las intenciones de los corazones. ¿Por qué digo que esto tiene que ver con la conciencia? Porque a veces se nos endurece la conciencia, así como seres humanos que somos, se nos endurece la conciencia. Decir tantas, incluso decir tantas mentiras muchas veces, pues al final, ¿qué pasa? Se nos endurece la conciencia, ya no nos duele, ya no nos molesta, ya nos da igual. Y así son las personas. Así son las personas, una conciencia endurecida, una conciencia alejada de Dios, una conciencia que no necesita buscar a Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando esté esa persona, quien quiera que sea, delante de Dios, no podrá tener una conciencia dura. Su conciencia se ablandará, se abrirá, se manifestará. De hecho, lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 también de Romanos, menciona que las conciencias de cada quien lo justificarán o lo acusarán. Es muy importante. Muy importante. ¿Mi conciencia me va a acusar o me va a justificar? Y entonces viene la idea o la conclusión. ¿Qué es lo que dirá mi conciencia? Digamos, en el caso de los creyentes y en el caso de su servicio, que todos tenemos por obligación dar a Dios. Pues al final todos somos administradores de una o de otra cosa que le pertenecen a Dios. Sean nuestros bienes, sea nuestra familia, sean las posesiones de Dios, sea la palabra, sea el evangelio. Somos administradores de eso. Todo creyente ha sido llamado, debido a que ha sido salvado y rescatado por el evangelio de Cristo, ha sido llamado a dar testimonio de Cristo. Es decir, que tiene que hablar del evangelio y tiene que saber cómo expresar el evangelio. No puede decir que no. Ahora, el punto es de que con ese servicio y con esa obligación y con esa imposición que tenemos todos nosotros como creyentes, ¿cómo hemos servido a Dios? Es la pregunta. ¿Cómo le hemos servido a Dios? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos nosotros, y bueno, sucede el evento del endurecimiento de la conciencia. Decimos tantas veces, no puedo. Decimos tantas veces, no tengo tiempo. Decimos tantas veces, yo no sé, alguien más sabe. O puede ser que incluso se diga, bueno, no es mi responsabilidad, es la responsabilidad de aquel, de aquella, de aquellas personas que sí saben o que han pasado muchos años ahí en la iglesia. El punto es que a medida que decimos y decimos esas cosas, lo único que pasa es que se endurece nuestro corazón, nuestra conciencia se endurece. ¿Qué pasa?
que cuando lleguemos delante del Señor, nuestra conciencia no estará endurecida. Hemos recibido la palabra, hemos recibido las bendiciones de Dios, hemos recibido el testimonio de Dios, y estoy bastante seguro que todos acá lo hemos recibido. No digamos, el Espíritu Santo está en nosotros, hablándonos constantemente. Ese es también el otro gran problema con una conciencia endurecida. Cuando se endurece la conciencia, el Espíritu Santo ya no habla, ya no llega a su palabra, ya no llega al corazón. La conciencia se ha endurecido. Ahora, ¿qué pasa? Cuando estemos delante del Señor, nuestra conciencia no hablará igual, no será la misma, no pensará de la misma manera. El corazón se abrirá completamente delante del Señor Jesucristo y va a manifestar lo oculto que estaba incluso a nosotros. ¿Cuáles eran nuestras verdaderas intenciones? ¿Vergüenza? ¿Desinterés? ¿Despreocupación? ¿Falta de fe? Es por eso. Es por eso que estos versículos me llaman la atención, aunque tienen otro tema, aunque tienen otro propósito, pues está hablando del juicio entre los hermanos y los conflictos que se dan adentro de la iglesia, pero me llama mucho la atención de que seamos conscientes y lo mejor, que seamos lo más honestos posibles delante de Dios y que empecemos a perseverar. Las cosas que hemos recibido de Dios son de Dios y no nos las ha dado para que nosotros las usemos a nuestro antojo, gusto y deleite. Las cosas que hemos recibido de Dios son para gloria de Él, para exaltarle a Él, para dar testimonio de Él. Si usted ha recibido un milagro, bueno, tiene el compromiso por ese milagro. Tiene el compromiso de buscarle más, de servirle más y de testificar acerca de ese milagro y acerca de todas las cosas que Dios hace por usted. Tiene la obligación. Sí, pero este mundo es malvado, este mundo es maligno. Igual tiene que dar testimonio. Tiene que hablar. ¿Por qué? Porque va a llegar un día en donde usted solo, sola, va a estar delante del Señor y nadie le va a ayudar. Y nadie va a estar ahí con usted y a nadie le va a poder echar la culpa. Más bien estará ahí usted solamente con su conciencia y su conciencia y su corazón estará completamente abierto y desnudo, que es otra expresión que utiliza el apóstol Pablo. De hecho, si no estoy mal en Romanos, perdón, no recuerdo la cita, pero también donde menciona que delante del Señor Jesucristo todos los corazones están desnudos, no hay nada que podamos ocultar, ese es el punto, no hay nada que podamos ocultar, esconder sería la palabra más exacta, esconderle a Dios. Nosotros tenemos la costumbre de escondernos y precisamente por nuestra conciencia. Ahora, al llegar delante del Señor, no podremos hacer eso. Vean qué interesante es la situación del juicio. Ahora, por supuesto, aclaro que esta situación del juicio, cuando estamos delante del Señor, terminamos nuestra vida, estamos delante del Señor y vamos a juicio, bueno, es un juicio de mayordomía, es un juicio de administración, es un juicio de en qué le hemos servido y cómo le hemos servido y cuáles son los frutos que llevamos para el Señor. Ese es nuestro juicio. Nuestro juicio no es de salvación. Nuestro juicio no es para ver si el Señor se enoja o no se enoja, o si está contento, pues entonces me voy al cielo, si está enojado, entonces me echa al infierno. No es eso. Pues sabemos por la Biblia que no es de esa manera el juicio de los creyentes. Comparecemos delante de Él como siervos, como administradores. Y se requiere, por eso es muy importante esa palabra que dice versículo 2, se requiere de cada administrador, o sea, de todos los creyentes, se requiere de todos que sean hallados fieles, que sean hallados fieles. Entonces, es muy importante, no nos escondamos en nuestra conciencia, muy importante, no nos despreocupemos porque viene un juicio para nosotros y ese juicio es administrativo, pero de ese juicio dependerá toda nuestra eternidad, toda nuestra eternidad. ¿Seré hallado fiel? Y no les estoy diciendo que sean fieles o infieles, no estoy diciendo ninguna cosa. ¿Qué tan fieles somos? Él nos va a juzgar. Él va a determinar cuál es nuestro propósito, Él determinará nuestro lugar por toda la eternidad, así que de eso depende nuestra fidelidad al Señor. ¿Qué es lo mejor? Trate de ser lo más fiel posible al Señor. Lo que pueda hacer hoy por el Señor, hágalo. Lo que tenga en sus manos para hacer hoy, para entregarlo al Señor, entrégueselo. Busque al Señor. Dele a las personas el Evangelio y usted en su conciencia sabe que les ha entregado el Evangelio, sea que lo reciban, sea que no lo reciban, eso es irrelevante. Eso a nosotros como siervos no nos preocupa. No nos debe preocupar. Lo que nos debe preocupar es ser administradores, conocemos el misterio del Señor, hemos recibido la palabra de Dios y por lo tanto, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Entregar ese misterio.
Esa verdad, ese evangelio de vida, que usted sabe que es de vida, no lo está entregando. Si no lo está entregando, está administrando mal. Ese es el problema. Ese es el problema. Y como digo, nuestra conciencia nos dice una multitud de razones por las cuales no hacerlo, pero Dios sabe cuál es la verdad y delante de Él se dirá la verdad y delante de Él se descubrirá toda la verdad. Así que es mejor empezar a hablar del Señor Jesucristo, empezar a perseverar. Puede ser que usted diga, bueno, no lo sé hablar, todavía no lo sé entregar. Bueno, entonces, ¿por qué es? Porque no conoce la Biblia, porque no ha leído la Biblia, porque no se ha determinado en buscar la palabra del Señor. Pues es el tiempo de decidirse, es el tiempo de perseverar. El Señor no le está diciendo deje todas las cosas, deje su familia, deje su trabajo y entonces váyase a los campos y a diferentes lugares a predicar. El Señor no le está diciendo eso. El Señor le está hablando, háblele a su familia, háblele a sus hijos, háblele a su pareja. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Es que no puedo. ¿Por qué no puede? Porque tiene cosas más importantes antes que la palabra de Dios. No puede ser así y no debe ser así. Y no se trata de pedir perdón y no se trata de decir lo siento, se trata de cambiar. Ese es el verdadero sentido del arrepentimiento, cambiar, cambiar de camino. Este es el camino en donde yo voy, en donde es un camino en donde yo no puedo hablarle a otras personas de Cristo porque es por desconocimiento. Por desconocimiento de la palabra, bueno, entonces ahora mi camino va a ser diferente y voy a empezar a conocer más y a buscar más de la palabra de Dios. No seamos maestros de solamente una lección, sino que seamos maestros de toda la palabra de Dios y que el Espíritu Santo hable a través de nosotros a esas personas. No seamos predicadores solamente de un mensaje o del mensaje que me estudié en esa semana, o del pensamiento y la reflexión que recibí esas semanas, sino que seamos predicadores de toda la palabra de Dios. Eso es lo que debemos ser. Entonces, considerando que llegará el momento de nuestro juicio delante del Señor Jesucristo y entonces Él verá nuestra fidelidad en el servicio, nuestra fidelidad en la búsqueda de Él. Eso es lo que buscará y lo que verá el Señor. Entonces dice, vean cómo termina versículo 5, muy interesante. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, su alabanza de Dios. ¿Cómo? Le pregunto, y cada quien debe contestarse a sí mismo, ¿cómo será la alabanza que Dios dará sobre su vida, de usted, de su vida, de su forma de desarrollo, de su crecimiento, de su cristiandad, de su estar en la iglesia y afuera de la iglesia? ¿Cómo será la alabanza de Dios? O en dado caso será una reprensión. ¿Qué es lo que dirá el Señor de usted? Bueno, llegará el día, y ese es el día del juicio, cuando ya obviamente sea demasiado tarde, donde ya no hay arrepentimiento, donde ya no es cuestión de decirle a Dios, perdóname, donde no es un asunto de dame otra oportunidad, no, ya no hay más oportunidades. Las otras oportunidades son ahora, a partir de ahora, a partir de ahora que usted ha escuchado. Entonces, es ahora cuando usted puede decidirse cambiar. Ya entonces, cuando ya estemos delante del Señor, de hecho hay un apóstol que dice que tengamos cuidado de no alejarnos de Él avergonzados después del juicio, que no tengamos esa actitud, que no tengamos esa visión, que no tengamos eso. ¿Por qué? Porque entonces ya será demasiado tarde. Recibir alabanza, el sentido de la palabra alabanza en realidad es glorificación o exaltación. Entonces, acá a lo que se refiere no es simplemente decir qué bueno ha sido, qué bien ha sido, sino la glorificación que vamos a recibir por parte de Dios como hijos de Dios que somos. Obviamente, ya para entonces seremos hijos resucitados, glorificados, exaltados, adornados, recibiendo corona, recibiendo unas ropas especiales y todo lo que vemos en las Escrituras, especialmente en el libro de Apocalipsis. Eso es lo que entonces seremos. Ahora todo esto lo vamos a recibir por parte de Dios. Lo vamos a recibir por parte de Dios dependiendo de nuestra fidelidad. Muy importante esto porque más adelante, de hecho, el apóstol Pablo ya empieza a exponer la situación de los dones y todas esas cosas, y la gente pone mal su atención en la verdad de Dios. O sea, la verdad de Dios es que todo lo que recibimos de Dios tenemos que ser fieles sobre eso. Las cosas que recibimos de Dios no nos hacen grandes o dignos, por así decirlo. Lo que nos hace dignos y lo que nos hará grandes es la fidelidad que nosotros tengamos sobre esas cosas que hemos recibido. De hecho,
Lo menciona el apóstol Pablo, versículo 7. Pero estamos terminando el 5, así que tengamos esto en nuestra cabeza. Versículo 6 dice, por esto, hermanos, perdón, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces el apóstol Pablo está presentando este ejemplo y es lo que ustedes tienen que aplicar, les está diciendo el apóstol Pablo. Ahora versículo 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo acá? Y era lo que mencionaba con respecto a los dones. Bueno, usted tiene dones, usted ha recibido los dones de Dios. Usted tiene grandes manifestaciones de Dios, pues todo eso lo ha recibido. Entonces, ¿por qué se gloria? No es una persona que por tener dones entonces necesite o merece pleitesía. Todas las personas tienen que obedecerle y usted puede incluso hasta hablar cosas en contra de la Biblia o que no están en la palabra de Dios. Pero como tiene los dones, usted tiene ese pedestal tan grande en el cual está. Es muy importante, el apóstol Pablo nos está exponiendo todo esto precisamente para que entendamos que todo lo que tenemos es porque lo hemos recibido de Dios, por lo tanto no tenemos que sentirnos gloriosos por eso. Y por supuesto, principalmente, mucho menos más que Dios, como es el caso de los religiosos, ¿no? Que pueden contravenir las palabras del Señor Jesucristo, sacar encíclicas que contravienen las verdades y los mandamientos del Señor Jesucristo. Bueno, acaba de pasar uno muy importante acerca de la bendición de los homosexuales. Bueno. De seguro ustedes lo han visto, pero esa es la situación de los religiosos. Los religiosos se ponen, y ese es el término muy interesante este del anticristo. Anticristo no quiere decir una persona malvada, una persona odiosa, una persona con cuernos, una persona con cola, que se parezca al diablo, por así decirlo, en nuestra imagen mental. Anticristo significa en contra de Dios, sí, pero también en lugar de Dios. Es decir, se pone en la posición de Dios. Y al ponerse en la posición de Dios, entonces puede tomar las palabras de Dios y él decir, bueno, no, la verdad es que ya no vamos a hacer así, ahora vamos a hacer de esta manera. Ya Dios dijo de esta forma, no, pero eso fue antes. ¿Por qué? Porque eran los tiempos antiguos, los tiempos de viejos y ese tipo de cosas. No, ahora vamos a hacer de esta manera modernos, de esta manera más con los brazos más abiertos hacia todos, sin importar qué gran pecado haga. De hecho, el capítulo 5 de Primera Corintios es muy importante y probablemente será muy punzante para todos los creyentes. Pero todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de Dios, así que no tenemos por qué glorificarnos. Más bien lo que tenemos que hacer es servir a Dios, administrar los bienes de Dios y ser fieles al respecto. Muy importantes las posiciones. Y especialmente muy importantes las posiciones del apóstol con respecto a ser apóstol. Más adelante el apóstol menciona los sufrimientos de él como apóstol y todo este trabajo que ha tenido para Dios y qué sufrimientos le han acarreado. Yo no voy a decir mayor acusación ni ninguna cosa, más bien queda en el corazón de cada quien el determinar estos apóstoles, aquellos apóstoles que se llaman, que salen en la televisión, serán iguales que el apóstol Pablo. Está en el corazón de ustedes y en su mente el decidir si sí o no. Pero esas son las señales de un apostolado y el apóstol Pablo nos lo va a exponer ya en breve. Versículo 8. ¿Ya estáis saciados? Ya estáis ricos y nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Ahora viene el apóstol a exponer su vida y su situación como apóstol. Bien, entonces entramos a la situación de los conflictos del apóstol Pablo como apóstol. Y lo vemos en el versículo 9. Leamos, versículo 9, 1 Corintios, capítulo 4. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. El apóstol Pablo está mencionando estas palabras de su exposición por Dios o su reflejo de Dios, su manifestación de Dios, precisamente por la importancia de un apóstol. Y si el Señor
está exhibiendo a los apóstoles como apostreros, como dice versículo 9, como a sentenciados a muerte, como el espectáculo para el mundo, muy probablemente se refiera a un sentido de humildad que les está dando el Señor Jesucristo. Pues recuerden que estos, los 12, de los cuales el apóstol está escribiendo acá, pues los 12 recibieron muchísimo, muchísimo privilegio, recibieron muchísima bendición, recibieron muchísima revelación y por lo tanto era posible que llegaran a llenarse de soberbia, alguna cosa así. No, 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 que no tengan soberbia, que estén todos en paz, no digamos la importancia de los apóstoles, no hablando de el doceavo, que es el apóstol Pablo, sino de los 11 que caminaron con el Señor Jesucristo, que estuvieron con él en todo su ministerio. Qué importancia de esos grandes apóstoles, pero el Señor todavía les hace humildes por medio de su sacrificio y su esfuerzo ya en su apostolado. Muy probablemente a lo que se refiere es a ese equilibrio que lleva Dios al dar exaltación, poder, gloria, llamémosle, pero no a ellos, sino al evangelio que llevaban. Ellos eran heraldos del evangelio de vida y por lo tanto entonces Dios les daba humildad. Permitía todos estos conflictos y permitía todas estas situaciones precisamente para que tuvieran humildad. No para que fueran la gran cosa en el mundo, sino para que siguieran con su ministerio y solamente se dedicaran a la palabra. Que la palabra jamás estuviera centrada en ellos. Muy importante, sino que la palabra, el mensaje y la verdad del ministerio estuviera centrado en, obviamente, Cristo Jesús. Nuevamente les digo y les llamo la atención, ustedes consideren cómo son los que dicen hoy ser. Ya queda en cada quien. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. El apóstol está hablando de los conflictos y de las situaciones a las cuales él se ve expuesto precisamente por predicar a Cristo. Versículo 11. Hasta esta hora padecemos hambre, dice. Aquí ya vemos los conflictos más serios, más severos, y el apóstol Pablo hablando literalmente de todo esto. Hasta esta hora padecemos hambre, dice, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Obviamente, el apóstol Pablo, tenemos que ver el reflejo de todo esto en el libro de los Hechos. Quienes lo han leído han visto el encarcelamiento del apóstol Pablo, el naufragio y los problemas y conflictos del apóstol Pablo. También él ha mencionado las enfermedades que ha tenido y es que al viajar de un lado a otro, obviamente se expone la persona humana, natural, a diversas enfermedades y problemas. Cualquiera podría decir, bueno, pero es que tenían el poder de Dios y manifestaban y hacían milagros gloriosos, sí, pero eso no le quita lo humano, no le quita lo humano. Por eso es que no es bueno dejar de tomar medicina. ¿Por qué? Porque yo tengo tanta fe, confío tanto en el Señor que entonces yo ya no necesito la medicina. Eso es incorrecto y eso de hecho es antibíblico. El hecho de tener poder, el hecho de que Dios esté ahí, el hecho de que Dios nos escuche, el hecho de que Dios haga milagros, no quiere decir que nosotros ya dejamos de ser humanos, somos invulnerables y entonces no necesitamos ciertos cuidados en nuestro cuerpo. Eso no es así. El apóstol Pablo padeció mucho. Tuvo muchos problemas y aquí lo estamos viendo precisamente desde su propio testimonio. Así que pensemos en eso. Nosotros, débiles, perdón, estamos viendo el 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Versículo 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Vean el ejemplo del apóstol en comparación de los otros. Ustedes juzguen, ¿no? Ahora, muy interesante. ¿Será que los apóstoles, por medio de su predicación y por decir, bueno, la voluntad del Señor es que me dé su dinero, la voluntad del Señor es que me dé su casa, deme los papeles de su casa, deme sus posesiones? ¿Podían hacerlo los apóstoles? Podían hacerlo en cuanto a poder, pero jamás lo hicieron. Jamás lo hicieron porque lo importante era la palabra de Dios. La iglesia, por supuesto, tiene obligación de sostener a la iglesia y sostener a los siervos como siervos, pero los siervos tienen que tener mucho cuidado en ordenar y en robar a las ovejas. Eso hay que tener mucho cuidado. Y se han dado muchos ejemplos en nuestros tiempos, en diferentes partes del mundo.
de robos, de tomas, de dame. Dios dice, dame. Dios le dice, dame tu corazón. Dios no le dice, dame tus posesiones. Dios, en cuanto a sus posesiones, y de hecho lo menciona también en estas cartas el apóstol, tenemos que sembrar, claro, tenemos que sembrar. Pero Dios no viene a robar, y Dios no viene a quitar, y Dios no viene a desposeer a nadie. Muy importante. Esto también tiene que ver mucho con el profetismo. ¿Por qué razón nosotros no nos dejamos llevar por el profetismo ahora? El profetismo que ahora también está en auge, junto con el apostolado que se menciona ahora en este tiempo. Ahora, estos de hoy tienen esta vida, tienen esa lucha, tienen esa situación de trabajar. Consideren eso, ¿no? Versículo 13. Nos difaman, dice el apóstol, y rogamos. No decimos qué bien que lo metieron a la cárcel, porque me difamó a mí. Probablemente se acuerdan quién dijo eso, no fue hace mucho. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el espectáculo. ¿Se recuerdan también cómo menciona unos versículos antes? Somos el espectáculo, ahora somos la escoria. Es decir, somos los desechados, los despreciados, el desecho de todos. De hecho, menciona, así termina el versículo 13. Somos el desecho de todos. Eso es lo que somos los apóstoles. Somos un espectáculo al mundo y venimos a ser despreciados por el mundo. ¿Por qué? Porque estamos dando el mensaje de Cristo. Somos despreciados, es decir, si usted toma por bandera el mensaje del Señor Jesucristo, es cierto que Dios le va a bendecir, es cierto que Dios le va a guiar, es cierto que Dios le va a abrir puertas, pero el mundo le va a despreciar. Es muy importante tener claro esto porque el mundo aparentemente ya no tiene claro eso. Ahora vemos a los grandes de renombre ahí dándose la mano con los presidentes, con los gobernantes y con todos los demás. ¿Por qué? Porque no les dan el mensaje de Cristo. Es que si les dieran el mensaje de Cristo sería otra cosa, muy diferente. Pero ese es el problema. Estos que están ahora, pareciera que no han leído estos pasajes del apóstol Pablo y no han reflexionado sobre eso. El creyente, quien quiera que sea, no hace falta que sea un apóstol para eso, que el creyente debería, especialmente quien está defendiendo la palabra del Señor Jesucristo, pues defender la verdad y la fidelidad del Señor Jesucristo, señalando las cosas tal y como son. Aunque lo echen, incluida la iglesia, pero tienen que estar defendiendo la verdad. Cuando eso no pasa, entonces somos amados por el mundo, pero Dios nos ve como infieles. Es muy importante este capítulo, ya que nos hace entender ese mensaje. Bueno, ¿qué es lo que quiero ser? ¿Quiero ser fiel a Dios? ¿O me quiero ser fiel a mí, fiel al hombre, fiel a las personas, fiel al mundo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo voy a modular el evangelio? ¿Cómo voy a modular la verdad de Dios? Les mencionaba hace un momento que es muy interesante ese fenómeno. Muchos siervos, llamémosles, está bien, empiezan bien. ¿Y por qué terminan tan mal? Al cabo de unos 10 años o al cabo de unos 10 millones de dólares, quien quiera que sea, no sé, o más, por supuesto, ¿por qué terminan tan mal? ¿Por qué pierden su fidelidad? ¿Por qué rinden eso? Bueno, porque tienen que empezar a modular la palabra. Al mundo no le gusta la palabra. Al mundo le gusta una palabra bonita, alegre, sincera y un buen show, un buen espectáculo. Eso es lo que quieren, entretenimiento y nada más es lo que quieren. Pero el verdadero siervo de Dios tiene que defender la verdad de Dios y es por eso que se vuelve escoria, el desecho, el despreciado del que se burlan. Por eso es que menciona antes el apóstol, nosotros somos la burla, somos el espectáculo del mundo. Es decir, el mundo nos toma para burlarse de nosotros, para hacer chiste de nosotros, teniendo ese trabajo tan importante, tan serio. Pero esa es la verdad del verdadero apóstol. Estamos, versículo 14, perdón. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, es decir, para alentarles, pero para que corrijan como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Muy interesante ese pasaje, de lo cual muchos se aferran. Muchos se aferran es que es mi hijo en Cristo o es mi hija en Cristo o alguna cosa así. Bueno, el apóstol Pablo, no niego.
la situación del engendramiento espiritual. No niego ninguna de esas cosas, pero no es bueno aferrarse a esas cosas, no me parece. Lo que el apóstol Pablo está aquí señalando es que él fue el primero que llevó el evangelio a los corintios. Él fue el primero. Por lo tanto, deben considerarlo como un padre espiritual y deberían considerarlo en una estima muy importante, muy valiosa para que le escuchen. Que fue el primero que les dio el Evangelio y que por medio de él crecieron y nacieron, es decir, vinieron a la verdad del Evangelio y el reino de Cristo, pues les está diciendo no piensen mayor cosa de nosotros. Muy importante. Y ese es el verdadero sentido de un apóstol. No piensen mayor cosa de nosotros. Ustedes vean a Cristo. Ustedes buscan a Cristo. Ustedes honren a Cristo. Yo no les voy a dar ningún premio. Y ninguna de estas personas que se visten muy bien y que usan diferentes cosas van a darle un premio a nadie, más bien le van a quitar lo poco que tiene. Si pueden, se lo van a querer robar. No. Pero ¿de dónde viene el premio? La recompensa viene de Cristo, de acuerdo con nuestro servicio, de acuerdo con nuestra fidelidad, de acuerdo con nuestra entrega, de acuerdo con con ser buenos administradores de los misterios y de los bienes de Dios. Aunque aquí no menciona los bienes en el versículo 1, pero es bueno utilizarlo. Es bueno utilizarlo porque sí, tenemos que administrar todo para Dios. La casa que usted tiene, ¿la está administrando para Dios? Si no es así, entonces tome en cuenta. Tal vez esa es la razón de ciertos problemas. Tal vez. Bien. Pasamos versículo 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por tanto, os ruego que me imitéis. Otro pasaje muy regular del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era el ejemplo. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Que más adelante empieza a aparecer esto. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Para eso es que ha sido puesto un apóstol y no solamente el apóstol. Para eso ha sido puesto el siervo de Dios. Tenemos que ser imitadores de Cristo. ¿Por qué? Porque hay quienes nos están imitando. Ahora, ¿cómo le están imitando? ¿Qué están imitando? ¿Será que están imitando lo bueno de usted o será que están imitando lo malo de usted? Es por eso que tenemos que perseverar. Mire, si no quiere dejar de hacer lo malo por usted mismo, porque le da igual, porque está convencido, pues al menos hágalo. ¿Por qué? Porque le están imitando. Al menos deje de hacer lo malo porque le están viendo y le están imitando. Al menos deje de buscar lo malo y empiece a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien, algunos que están imitando, le están viendo y le están imitando y es así como están aprendiendo su relación con Dios. Ah, no, es que yo no soy ejemplo. Claro que sí es ejemplo. Al venir a Cristo es ejemplo. Punto. Al estar y tener el Evangelio, al tener el conocimiento de Dios, ya tiene esa obligación y esa responsabilidad, ser un reflejo de Cristo. De hecho, más adelante el apóstol Pablo menciona que en cada uno de nosotros está la imagen de Cristo Jesús. Es esa la razón por la cual tenemos que buscar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos vamos transformando poco a poco en esa imagen. En mí está la imagen de Cristo, por lo tanto Dios me puso en esta tierra para reflejar a Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente va a imitarme, va a seguir a Cristo al seguir mis pasos. ¿A dónde les voy a llevar? ¿A dónde les voy a dirigir? Y mientras mayor servicio se tenga, mientras mayor responsabilidad se tenga, mayores personas vendrán a imitarnos pensando imitar a Cristo. Y digo, pensando en imitar a Cristo porque depende de nosotros si estamos siguiendo verdaderamente a Cristo o no. Y en el caso de los apóstoles, el apóstol se pone en ese sentido, en esa seguridad y no pensemos a la ligera. Os ruego que me imitéis, que lo está tomando a la ligera, que es cualquier cosa, no, porque más adelante ya menciona, imítenme a mí, porque yo soy quien imita a Cristo. El mejor reflejo que van a ver de Cristo, la mejor imagen que van a ver de Cristo, soy yo. Esas son palabras muy fuertes. Ahora, el apóstol lo decía exagerando. ¿Estaba en lo incorrecto el apóstol? No, el apóstol tenía toda la razón. Era fiel. ¿Por qué? Porque había gente viendo, porque había quienes estaban siguiendo, porque estaban quienes estaban oyendo y veían y oían y seguían a Cristo a través de su ejemplo. Es muy importante eso.
Es lo mismo que tienen que considerar estas otras personas. Como les digo, ustedes piensen y juzguen. Porque siempre hay personas pensando seguir a Dios y pensando buscar a Dios por este súper elegido y súper importante y con superdones. ¿Será que es verdad? ¿Será que es así? Vean a dónde les llevará su vida. Versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿Se dan cuenta? Es constante esto que menciona en el versículo 15 con respecto a quienes les entrega el Evangelio y han nacido de nuevo. El apóstol Pablo dice, es como si mencionara, no tengo hijos físicos, pero tengo espirituales, y ese es Timoteo. Y por siempre a Timoteo le llamó así, su hijo espiritual, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual lo recordará, perdón, mi proceder en Cristo. Ahí está. El cual lo recordará mi proceder en Cristo. Ellos eran la imagen y el reflejo de Dios, del Señor Jesucristo. Por eso es que lo menciona el versículo 16. Entonces, ¿cuáles son los reflejos de Dios que tenemos? Así debemos imitar. Y si sabemos que nos están imitando, pensemos, tengo que cambiar esto, tengo que leer más, tengo que orar mejor, tengo que orar más, tengo que dedicarle más tiempo a esto, tengo que dedicarle tiempo más a aquello. La gente le está viendo y la gente le está imitando. ¿Por qué? Porque la gente está viendo, voy a decir entre comillas, a Cristo en usted. Y digo entre comillas a Cristo en usted porque están aprendiendo lo que usted cree, entiende y concibe de Cristo. No necesariamente es lo correcto. No necesariamente. Y en el caso de los falsos siervos, pues definitivamente ese no es Cristo. Pero para la gente que le imita, porque hay mucha gente que les imita, para ellos Cristo es así. ¿Se imaginan la recompensa que recibirán? ¿Se imaginan la reprensión que recibirán del Señor precisamente por eso? El cual los recordará mi proceder en Cristo. Entonces, Timoteo les va a recordar mi proceder en Cristo. ¿Para qué? Para que me sigan imitando, para que sigan mi camino, para que sigan y hagan lo que yo estoy haciendo. Eso es. Os recordará mi proceder en Cristo de tal manera, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Muy interesante. ¿Cuál es la imagen que nosotros tenemos para dar al mundo del Señor Jesucristo? Con esto no quiero decir que sea malo utilizar lecciones, utilizar ciertas fotos, ciertas imágenes, ciertas cosas. Obviamente todo eso es importante, muy ilustrativo y muy valioso. Pero el mejor ejemplo, la mejor imagen, el mejor reflejo de Cristo, perdón, el mejor reflejo de Cristo que usted puede darle al mundo, especialmente a quienes le están escuchando, es en usted, Cristo, en usted. Ese es el mejor reflejo. Entonces, y con esto no quiero decir que empiecen y que les digan y que enseñen, miren, imiten a mí y ahora imiten a mí. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Solamente seamos conscientes de que nosotros todos tenemos que reflejar a Cristo y que de eso depende que aquellos que nos imitan imiten a Cristo. Muy importante eso. Entonces, ¿cómo está reflejando su carácter a Cristo? ¿Cómo están reflejando sus pensamientos a Cristo? ¿Cómo están reflejando sus deseos a Cristo? ¿Cómo están reflejando sus intenciones a Cristo? Entonces, tal vez aquellos que están a su alrededor, si usted los ve como un poco perdidos, un poco sin entender, un poco con problemas, un poco en el mundo, tal vez es el problema de la imagen que tienen de Cristo, o sea, usted, tal vez. Revísese. De esta manera enseño en todas partes y en todas las iglesias, dice el apóstol Pablo. O sea, yo soy la mejor ilustración de Cristo que les puedo dar a las iglesias. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es muy poderoso. Eso es una enseñanza muy valiosa, muy importante y que diría, vence y es más valiosa y más gloriosa y más dichosa que cualquier imagen, que cualquier cuadro, no digamos en lo religioso, cualquier estatua y cualquier cosa a la que se le rece y cualquier narrativa que se tenga. Dejemos por un lado las narrativas y empecemos a reflejar a Cristo. Dejemos por un lado las imágenes y empecemos a reflejar a Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Y entonces la gente empezará a conocer más y mejor al Señor. Versículo 18. Más algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Aquí el apóstol Pablo lo que está diciendo es, siguen en problemando, siguen haciendo problemas adentro de la iglesia,
Bueno, de hecho les da una advertencia. Versículo 19. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Otro pasaje muy importante. A mí me gusta muchísimo este versículo 20 porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Bien, ahí termina el capítulo 4 y obviamente vamos a entender qué significa este versículo 20 porque no es bueno sacarlos del contexto. Sacar los pasajes del contexto es muy malo. Es terrible, de hecho. Entonces, cuando dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, leamos el contexto y a qué se refiere. Se refiere a que el apóstol Pablo amenaza con ir ahí, amenaza con ir a Corinto y quiere ver, y quiere oír, y quiere juzgar, pero también quiere ver el poder que tienen todos aquellos que están diciendo, no, es que usted tiene que irse de un lado, tiene que irse hacia Pablo o tiene que irse hacia Apolos y tiene que hacer divisiones. ¿Quiénes están haciendo conflictos adentro de la iglesia? Dice el apóstol Pablo, yo les voy a ver. ¿Por qué? Porque si verdaderamente es del reino de Dios, tiene que manifestarse, perdón, el reino de Dios en ellos. Eso es lo que quiere ver. Entonces, usted trae una nueva doctrina. Vamos a ver cuál es el poder que tiene. Usted trae unos nuevos dones. Vamos a ver cuál es el poder que usted tiene. ¿De verdad ahí está el poder? ¿De verdad ahí está el poder de Dios? Y no es hacer una mega iglesia y no es tirar a la gente, pues no son poderes genuinamente bíblicos. Genuinamente bíblicos, no, porque puede ser mucho emocionalismo y ese tipo de cosas. Más o menos eso lo vamos a ver en el capítulo 9. Pero el apóstol Pablo está diciendo, la marca de que verdaderamente esto es de Dios es que el poder de Dios está ahí y Dios empieza a manifestarse, que fue lo que pasó con el Evangelio precisamente. El Evangelio del Señor Jesucristo, venían los apóstoles, los discípulos de ese momento, desde que el Señor Jesucristo partió de esta tierra y ascendió a los cielos, y entonces ellos empezaron a predicar, ya habían recibido el Espíritu Santo, por supuesto, recuerden eso. Y entonces, ¿qué pasaba? El Espíritu Santo empezaba a hacer milagros, maravillas, cosas gloriosas, cosas excelsas. ¿Para qué dice la Biblia? Para confirmar la palabra de ellos. Entonces, toda palabra y toda doctrina y toda nueva forma y toda nueva corriente no debe surgir solo como una corriente, tendría que tener el poder de Dios. Si de verdad es así, si de verdad es así. Ahora, hago la aclaración de que porque algo tenga poder no quiere decir que sea de Dios. Vemos en Apocalipsis cómo demonios precisamente hacían milagros y cómo el capítulo 13 de Apocalipsis, en donde se menciona sobre el anticristo, se menciona que hacía milagros. Entonces, es por eso que tenemos el canon bíblico, es por eso que tenemos el sello de la palabra y es por eso que tenemos el fundamento de los apóstoles y de ahí no nos movemos. Pero muy interesante, el apóstol Pablo está haciendo un desafío. Vamos a ver el poder. Vamos a ver si yo, con la presencia del Espíritu Santo y la gracia de Dios que me ha dado por medio del Espíritu Santo, si van a hacer lo mismo en mi presencia, si van a poner conflictos mientras yo estoy. Vamos a ver qué tal. Y de hecho se menciona un conflicto muy grave en el capítulo 5 para que vean hasta dónde estaba dispuesto el apóstol Pablo a llegar en esta situación de defender la verdad de Dios y la verdad de la iglesia. Pero me gusta mucho ese pasaje. Me gusta mucho ese pasaje, el entender de que en el reino de Dios no está solo, sino que tiene que estar el poder de Dios. Ahora, ese poder de Dios no solamente es para hacer cosas buenas, cosas justas, bendiciones y maravillosas. Obviamente no digo esto, que Dios pueda hacer injusticias, sino que Dios a veces corrige. Y eso es de lo que está hablando acá. Ese es el contexto. Corregir, desafiar, echar fuera al maligno, echar fuera sus mentiras, echar por tierra todas sus mentiras. Ese es el verdadero contexto de este pasaje y por eso no debemos olvidarlo. Dios está con nosotros y va a confirmar su palabra con cosas maravillosas, sí, lo va a confirmar. ¿Nos va a confirmar el Evangelio con cosas maravillosas? Sí, también lo va a confirmar, pero también puede ser que nos corrija, que nos someta, pero es el mismo poder y es la presencia de Dios y es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Cuando usted ha venido a Cristo, se ha acercado a algo que va a transformar su vida, si lo queremos decir en pocas palabras. Y si usted no quiere transformar su vida, las consecuencias son graves.
Las consecuencias son muy difíciles. Se menciona sobre el juicio, estará delante de la presencia del Señor y usted no podrá tener una conciencia dura y no podrá esconder su corazón o sus verdaderas intenciones. Todas sus intenciones se van a manifestar completas delante de Dios. ¿Qué pasa con aquellas personas que están a su alrededor y le están imitando? Bueno, pueden ir a un destino eterno muy malo. ¿Por causa de qué? Por causa de imitar a la persona incorrecta. Ese es el reino de Dios. Y el reino de Dios es muy delicado. Vean, muy importante. El reino de Dios no es entretenimiento. Y el reino de Dios no es entretenimiento viendo cosas bonitas. El reino de Dios es muy delicado. Y tenemos que verlo de esa manera. Y cuidarnos. Y caminar cada paso. Somos administradores, no somos dueños. Somos administradores. Somos siervos de Dios. Quiere decir que tenemos que obedecerle. ¿Y qué pasa si no lo obedecemos? El apóstol Pablo acá, al decir siervos, está siempre utilizando la palabra doulos. La palabra doulos significa esclavo en griego. De hecho, no es servir, se traduce como servir, por supuesto, pero en realidad tenemos que entender como esclavo. ¿Qué creen ustedes que le pasaba al esclavo en el tiempo de los romanos si el esclavo decía, no tengo tiempo, señor, amo? ¿Mm? Seguro lo mataban. ¿De qué forma? No lo sabemos. Si tal vez se sentía un poco benevolente el amo, pues lo mataba inmediatamente, si no lo despeñaba o lo torturaba o lo crucificaba. ¿Se acuerdan la crucifixión? Ellos lo podían crucificar, no eran solamente los soldados. Cualquiera podría crucificar a un esclavo. O sea, como amo, era su propiedad, era de él, le pertenecía. Si quería lo crucificaba, si quería hacía lo que sea con él. Esa es la verdad a la cual hemos sido llamados y es la verdad la cual el apóstol está exponiendo. Ser siervo no es una persona contratada para Dios y como no funcionó, entonces Dios lo despide, como que pensáramos en estos tiempos ahora. No. Ser siervo de Cristo significa ser esclavo de Cristo, significa una vez y para siempre, y significa si usted no sirve a Cristo, las consecuencias y las penalidades serán espantosas. Ese es el reino en el cual estamos. Y por eso debemos ponerle bastante atención. Es lo que expone el apóstol Pablo. Ahora, en este pasaje nos expone el amor. O sea, mejor dicho, no brilla el amor, la relación con Dios. Y todas estas cosas vienen más adelante. En este pasaje solamente se exponen las responsabilidades, ciertas consecuencias, cosas a las cuales nos enfrentamos, así que yo espero que no se desalienten o espero que no se estén desalentando por mis palabras en este momento. Estamos dejando por un lado en esta situación, debido a los pasajes, el amor, la entrega, la búsqueda, la misericordia de Dios. Es cierto que somos siervos y esclavos de Dios, por lo tanto Él puede hacer lo que quiera con nosotros y lo que Él quiere hacer siempre son cosas buenas, son cosas bondadosas, son cosas piadosas. Su maravilla y su misericordia nunca se van a agotar. El problema es nuestro porque nosotros muchas veces despreciamos esa bendición y bondad de Dios. Así que con esto no quiero decir desaliéntese, ya no quiera servir a Cristo. Es que si vino a Cristo, usted tiene que servirle. Ahora, hay responsabilidad. Y por eso es lo bueno que tenemos a este Espíritu Santo, al Espíritu Santo que está en nosotros, que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a caminar, que nos ayuda a mejorar, que nos ayuda a trabajar. Y no digamos la última parte del pasaje, antes de esto del reino, que menciona el apóstol Pablo, imítenme a mí. Es que nosotros vamos a ser ejemplo de muchas personas. Y aunque seamos solamente ejemplo de una persona, esa persona va a definir su eternidad de acuerdo con nuestro ejemplo. Imagínense qué responsabilidad tan grande. Consideren a sus hijos. Esa es más o menos la idea de sus hijos. Y para eso Dios los puso en sus hogares, en sus vidas, precisamente como hijos de ustedes. Pero ellos son verdaderamente hijos de Dios. Toda alma es mía, lo dice el Señor en el Antiguo Testamento. Toda alma es mía. Todos van a dar cuenta y cada quien morirá por su propio pecado. Ahora, ¿qué es lo que están imitando sus hijos? ¿Lo bueno? ¿Lo malo? ¿No tanto? Todo eso tenemos que revisar, entender y si hay que cambiar, cambiemos, cambiemos, mejoremos y luchemos. Y no dejemos de perseverar por nuestro Señor. Es cierto que vamos a cometer errores, es cierto que vamos a caer algunas veces,
Por supuesto, pero lo importante es levantarnos, cambiar, seguir adelante, buscar al Señor, siempre perseverar y Él va a hacer la obra en nosotros y va a hacer la obra en los demás si perseveramos.